La tecnología 3D es un novedoso invento que ha llevado el cine a otro nivel, pero la realidad es otra. Muchos seguro creen que el 3D es algo moderno. Aún así, este moderno invento de última generación podía ser visto desde 1890. Claro, en una pequeña escala y necesitabas un pequeño dispositivo para hacerlo, y no podía ser proyectada a grandes audiencias, pero el efecto no es algo novedoso. Antes de abordar por qué el 3D no es novedoso, ya ha estado interfiriendo con nuestra percepción de las cintas, hablemos de qué es el 3D. Para eso, dejaré que James May, del canal Breed Labs, se los explique muy rápidamente. It's all a trick. Your brain is fooled into seeing two different two-dimensional pictures as one three-dimensional picture. So the film contains red images and blue images of the same scene, but shot through two different lenses. This is exactly how your eyes work. And then your brain performs its usual trick of reassembling the picture with depth. Ok, ese es el concepto básico del 3D. Antiguamente se usaba un lente verde y un rojo para producir el efecto. Estamos hablando de 1922, donde Power of Love fue la primera cinta proyectada en 3D. Posteriormente, se cambió el verde por azul. El problema con este tipo de proyecciones es que el color original de la cinta se veía alterado por estos dos colores. Actualmente, lo que se ha comenzado a utilizar son lentes polarizados. Uno de ellos permite la entrada de luz en una dirección y otro de ellos en una dirección paralela. En esencia, sigue siendo el mismo principio, pero el color de la imagen es mucho más parecido al que se vería sin lentes. Ok, demasiado bla bla bla. ¿Cuál es el problema con todo esto? ¿Acaso Mr. X es un amargado? ¿Acaso odia al tipo que usa lentes 3D en Volver al Futuro? No particularmente. De hecho, Volver al Futuro es un buen ejemplo para dar mi punto a todo esto. El tipo de los lentes 3D de Volver al Futuro está situado en los años 50, la década dorada de las películas 3D. El cine es un invento que para muchos haría que el teatro y la radio fueran obsoletos, y en la década de los 50, con el inicio de una producción masiva de televisores, muchos creyeron que el cine terminaría, por lo que se buscó algo llamativo para que la gente no dejara de asistir al cine. Es ahí cuando ver las cintas en 3 dimensiones parecía el siguiente paso. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la tecnología probaría ser bastante corta para lo que la gente se imaginaba como un verdadero 3D. Pasó el tiempo, llegaron los 90 y poco a poco se comenzó a recobrar este tipo de películas. Tanto así que hoy en día es prácticamente imposible que uno de los grandes estrenos del año no se presente en este formato. Pero deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que verdaderamente aporta este invento al cine? Primero, mucha gente hasta el día de hoy cree que el 3D solo sirve cuando la verga del Capitán América sale volando hacia sus caras. Error. Los expertos en 3D han dejado claro que en realidad lo que más aporta este efecto de tridimensionalidad es hacia la profundidad de las escenas. Esto quiere decir que vemos todo en capas mucho más definidas. Claro, el guiño más obvio es lanzar cosas al espectador, pero eso no significa que eso sea lo único que el 3D agregue a la experiencia. Sin embargo, lo que aporta termina siendo muy poco en contraposición a lo que resta. Empecemos por decir que si bien el 3D en las cintas aumenta la profundidad, los lentes polarizados hacen que la luz que atraviesa nuestros ojos sea menor, por lo que terminamos viendo imágenes oscuras. Esto viene acompañado de un segundo problema. Muchas cintas no son originalmente filmadas en 3D. Esto quiere decir que son convertidas, por lo que el efecto de tridimensionalidad está superpuesto a algo que no estaba destinado a verse así. La menor entrada de luz y la mala conversión de algunas cintas dan como resultado imágenes nublosas, inentendibles, que restan muchos detalles al entorno de la cinta, sobre todo en momentos de acción donde la cámara se mueve mucho. Esto es irónico porque la mayoría de cintas proyectadas en este formato son del denominado género de acción. Otro de los grandes problemas son las mismas salas. El proyector debe de estar calibrado perfectamente, ya que si está ligeramente fuera de foco, la imagen será todavía peor. Y en mi país, México, créanme que es muy común ver cadenas de cine que poco o nada les interesa eso. Además de que si los lentes que te dan están sucios o rayados, bueno, no hace falta decir que tu visibilidad no será la mejor. Aunado a esto, vienen los altos costos de proyección en 3D que pueden llegar a duplicar o hasta triplicar el costo de un boleto de entrada. Pero más importante que todo eso, debemos preguntarnos, ¿qué nos aporta el 3D en una película? Aunque algunas cintas se esfuerzan por probar lo contrario, el cine es considerado un arte, literalmente, por lo que toda parte del lenguaje debe ser tomado como algo que la obra necesita para expresar algo. El color, la puesta en escena, el movimiento de cámara, las actuaciones, los sets, el maquillaje. Ninguna buena película da por sentado estos elementos. Sin embargo, aquí tenemos al 3D.
Y lo cierto es que en su mayoría, este solo se usa para apantallar, para deslumbrarte, pero en la mayoría de los casos no sirve ni siquiera para eso, entorpeciendo nuestra vista. El ser humano no está hecho para usar estos lentes y ver imágenes de esa manera por periodos muy prolongados. ¿Recuerdan cuando las innovadoras televisiones 3D salieron a la venta? Bueno, si van a una tienda departamental, verán que ya no hay tantas pantallas 3D a la venta. Esto es porque usar los lentes y ver mucho tiempo la pantalla en 3D provoca jaquecas en las personas. Además de que no sé si han notado, pero muchos lentes 3D no funcionan si rotas la cabeza, por lo que tienes que estar sentado recto la mayor parte del tiempo para ver la proyección. Ahora bien, he divagado demasiado con todo lo malo, pero me gustaría concluir un poco con el por qué creo que el 3D está matando nuestras experiencias en el cine. El 3D no es algo que aporta nada al lenguaje cinematográfico en casi ningún caso. Los elementos que deben juntarse para que sea una buena experiencia al ver una película 3D son muy difíciles, y muchas de las cintas no son hechas para ser vistas así. En general, es un medio para captar más dinero del espectador con un truco muy viejo que no ayuda al disfrute ni apreciación de las cintas. Claro, tenemos ejemplos como Avatar o Cómo entrenar a tu dragón que fueron hechas para verse espectaculares en ese formato, pero el otro 99% de las películas no es el caso. Y no tiene nada de malo ir al cine solo a divertirse. El problema es que el 3D a veces incluso imposibilita el disfrute, ya que estás preocupado por entender qué rayos pasa en la pantalla. Conforme ha avanzado el tiempo, la humanidad ha necesitado de inventos que sacien nuestra ansiedad por innovar. Pero el 3D es un truco que aún no ha logrado aportar algo significativo al cine. Para mí, no resta impacto ver películas en 2D como Rogue One, La La Land, Revenant, Winter Soldier, etc. Y es porque debemos de entender que nuestra imaginación es lo que hace a las películas vivir en realidad. El cine es uno de los lugares más mágicos donde un grupo de gente se reúne en una habitación vacía, donde exige silencio y se queda mirando una pantalla que refleja luz por un par de horas. Y esa es verdaderamente la magia del cine. No necesitas que el tiburón de Jaws se salga de la pantalla para tener miedo. No necesitas que el halcón milenario vuele por toda la sala para sentir emoción. Las imágenes en 2D transmiten por sí solas sentimientos e ideas que no necesitan saltarnos a la cara. Vamos, por eso en 2017 seguimos leyendo algo que se llama libros. Nosotros, con nuestra poderosa mente de Homo sapiens sapiens, podemos abstraerlas todas y darle un sentido único. Ahora, todo esto no quiere decir que el 3D sea malo y del diablo y debas evitarlo. Hay cintas que han demostrado que podemos seguir expandiendo horizontes y fronteras. Pero tomemos en cuenta que no todos los días se estrenan avatars en el cine. Como recomendación, siempre te diría que vayas a la cadena de cines que sabes que se preocupa por tener buenas proyecciones. A veces debes de desembolsar un poco más de dinero porque ya saben lo que dicen, lo barato cuesta caro. Además de eso, revisa tus lentes tan pronto te los den, para asegurarte que verás bien. Busca asientos centrales para que las luces de salida de emergencia no se reflejen en los lentes. Y busca funciones en IMAX que ayudan a que la imagen sea de mucho mayor calidad y que los detalles sean más claros debido al tamaño de la pantalla. Y si te es posible, asiste a funciones con cintas que fueron hechas desde un inicio para ser vistas en 3D. Y si se ve mal, ve con el gerente del cine y pide que lo arreglen o que te devuelvan tu dinero. En conclusión, no regales tu dinero, no te dejes apantallar. Seguro trabajas muy duro para conseguir el dinero que necesitas para ir a ver una película y mereces ser tratado con respeto. Y recuerda que el ser humano nunca ha necesitado de naves para viajar al espacio. Este fue un video por Mr. X, comparte el video si te gustó y suscríbete a BSX. Nos vemos en la próxima.